Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala es presentado por Descarga Tempo, una cuenta muy tú. Y Entel está contigo en todas. Hace una década el caso Penta impactó al país. Hace justo 10 años, en agosto de 2014, el Servicio de Impuestos Internos se querelló contra Carlos Delano y Carlos Lavín, abriendo un caso que algunos meses después los tuvo a ambos en una mediática audiencia de formalización. Todo Chile siguió en vivo lo que parecía imposible. Dos connotados empresarios con una nutrida red de contactos e intereses al más alto nivel en el mundo político quedaban en prisión preventiva, después de que sus miserias fueran transparentadas en el tribunal ante todo Chile. Mientras la prensa revelaba cada día más y más antecedentes sobre cómo habían pagado a políticos y autoridades durante años. La opinión pública se indignaba al conocerse los hechos, pero también se esperanzaba con algo que parecía una marca de un nuevo Chile, uno donde delitos cometidos por personas poderosas sí podían investigarse y castigarse. 10 años después, los 5 días de formalización de Luis Hermosilla nos recuerdan mucho al caso Penta. De nuevo tenemos frente a la justicia a una figura clave en la trenza del poder, uno que armó una densa red de dinero, favores e influencias. De nuevo, sus presuntos delitos son expuestos y de nuevo deja la sala de audiencias para ir a la cárcel. Si en Penta eran las boletas para encubrir platas políticas ilegales, aquí son favores y tráfico de influencias. Si en Penta eran los floridos mails en que políticos rogaban por un raspado de la olla, aquí son un célebre audio y los WhatsApp en que Hermosilla se jactaba de mover a su antojo los hilos de la política, las investigaciones judiciales y los negocios. Si en Penta fue la máquina para defraudar y el somos tontos hasta las 12, aquí también hay frases célebres para atesorar y para simbolizar la desfachatez de la corrupción. Tal como en Penta, es un momento importante en que conocemos más sobre cómo funciona subterráneamente el poder y se abren también esperanzas sobre que pueda haber realmente justicia. Por lo mismo, hay que recordar qué pasó con Penta después de que Delano y Lavín dejaran esa sala de audiencias para ir al anexo Capitán Llaver, en lo que parecía el comienzo de una nueva era para la justicia chilena. Los controladores del Grupo Penta pasaron exactamente 46 días en la cárcel. Lo suficiente para que el ambiente se temperara y pudieran volver a sus casas en un cómodo arresto domiciliario, donde pasaron otros 111 días. Y eso fue todo. Para el verano de 2018, el Choclo Delano ya pasaba sus vacaciones en Cachagua junto a su amigo de toda la vida, el entonces presidente electo Sebastián Piñera. Ambos se dejaban ver públicamente juntos y las imágenes despejaron cualquier duda. Pese a todos los antecedentes sobre la máquina de defraudar que montó en Penta y sobre cómo inundó de plata ilegal la política, ya todo estaba olvidado. Delano estaba de nuevo en el centro del poder, jactándose de mostrarse públicamente junto al presidente electo, que en esos días definía su gabinete. Un par de meses después, en abril de 2018, los Penta y la fiscalía liderada por Manuel Guerra llegaron a un acuerdo: multa y las famosas clases de ética, después de que Guerra retirara los cargos por cohecho, pese a las abundantes pruebas sobre el tráfico de favores con el subsecretario Pablo Wagner, a quien los Penta le pagaban un sueldo mientras él ejercía un cargo de gobierno. A esas alturas, los fiscales Gajardo y Norambuena, que habían logrado llevar a la cárcel a los Penta, ya estaban fuera del Ministerio Público. Penta se había convertido en Penta SQM, un escándalo aún mayor que tocaba a todos los partidos políticos y hubo acuerdo en que había que pararlo. Un pacto transversal entre el gobierno de la entonces presidenta Bachelet y la oposición de derecha permitió echarle tierra al caso, convertir los delitos en errores, deshacerse de los fiscales que insistían en hacer su trabajo, descabezar impuestos internos para asegurar su obediencia y tapar todo con un estuco improvisado que dejó a los chilenos tan enrabiados como impotentes. Al año siguiente llegó el estallido, pero bueno, eso ya es otra historia. Quiero recordar todo esto hoy como una nota de cautela. Sí, la Fiscalía está haciendo su trabajo. Sí, una jueza, actuando con profesionalismo, dirigió la audiencia y no se dejó provocar por los desplantes de la defensa. Y sí, Luis Hermosilla hoy está en prisión preventiva. Pero estamos muy lejos de que este caso se esclarezca en su totalidad y se haga justicia. Después que su hermano quedara en prisión,
Juan Pablo Hermosilla, su abogado defensor, pidió que se abra completo el teléfono del inculpado y, comillas, veamos qué fiscales y qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla. No es difícil entender qué está pasando aquí. La amenaza es clarísima para todos los que hayan tenido contactos con él, lo que al parecer incluye a gran parte del mundo de la política, la justicia, la fiscalía, las policías, los medios y los negocios. Partiendo por los ministros de las Cortes, que deberán ver las apelaciones y recursos de Hermosilla y que ya están notificados de lo que puede pasar si no cumplen sus deseos. Es que Hermosilla, tal como Penta y SQM en su momento, son demasiado grandes para caer. Es tal su imbricación en el mundo del poder que éste necesariamente buscará maneras para poder acotar los daños. Y eso pasa por buscar formas de que, tal como ocurrió con los Penta, Hermosilla en algún momento pueda volver a su casa sigilosamente tras una temporada en la cárcel y que la investigación se acote en vez de ampliarse a medida que el tema vaya saliendo del centro de la preocupación de la opinión pública. En este caso, mientras más involucrados, mejor para Hermosilla. Así como el caso Penta SQM se tapó porque había demasiada gente metida, no solo en la derecha, sino también en la izquierda, aquí la apuesta es similar y ahora es explícita. Protejan a Hermosilla o él va a tirar el mantel y no va a quedar ningún plato intacto sobre la mesa. Hoy tenemos un capítulo especial de Lo que importa. Vamos a hablar con personas que han sido claves en investigar y revelar lo que ocurre en estos casos de corrupción. Vamos a conversar con Nicolás Sepúlveda, el editor de CIPER, que reveló en primer lugar el audio y luego ha seguido publicando los grandes golpes de este caso. Con Carlos Gajardo, el fiscal que abrió la caja de Pandora de Penta SQM y pagó un precio por ello. Y con María Inés Horvitz, la consejera del Consejo de Defensa del Estado, que luchó por hacer justicia en los casos de corrupción. Quédense con nosotros. Esto es Hermosilla, Caja de Pandora. Vamos a empezar a tratar de desentrañar un poco esta red, esta telaraña, y vamos a partir por el inicio, de cómo parte esta causa y de lo que ha ido ocurriendo desde entonces. Para eso estamos junto a una persona clave en lo que ha sido la investigación y la difusión de este caso, el editor de CIPER Chile, Nicolás Sepúlveda. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Nico, esto parte con este célebre audio que es publicado en primer lugar por CIPER. ¿Cómo llegan ustedes a tener conocimiento del audio y a decidir publicarlo? No te puedo, tengo deber de reserva de la fuente, pero nosotros recibimos el audio antes que se iniciara la investigación en la Fiscalía, en bruto, completo y sin ningún tipo de pista, ¿no? Entonces, hubo un trabajo de investigación bien importante en relación, ya lo que sonaba era muy grave, pero no sabíamos quiénes eran los personajes que hablaban. Entonces, hicimos un chequeo, primero un chequeo de que no fuera una creación de inteligencia artificial, que podía ser una posibilidad de que fuera un montaje. Y empezamos a chequear a partir de las sociedades que se mencionaban, ¿no? Entonces, se mencionan una serie de sociedades comerciales y empezamos a hacer un chequeo en bases de datos públicas del Diario Oficial, en el Conservador de Comercio, etc. ¿Quiénes son estaban detrás de estas sociedades? ¿Qué ligazones habían entre estas sociedades? Cuando hablaba Leonardo Villalobos, dice, fuimos a una reunión en la CMF, ok, por lobby, ¿quién fue ese día? Y ahí nos fue haciendo match y dijimos, ya, los personajes son Luis Hermosilla, es Leonardo Villalobos y este es Daniel Sauer. Y esta reunión se tiene que haber producido en junio. Entonces, cuando chequeamos todo eso, ahí decidimos publicarlo porque evidentemente lo que se escuchaba era noticioso, tenía implicancias judiciales y era muy, muy grave, ¿no? Aquí veamos los personajes, porque están estos tres personajes que tú ya nombrabas, los hermanos Sauer, y está Toppelberg también. ¿Cuáles son los personajes que están en el comienzo de esta madeja? Antes de la grabación del audio ya había una investigación en la Comisión para el Mercado Financiero, ¿no? Esto era como una trama financiera de negocios irregulares, ¿no? Una corredora de bolsa, STF, y un factoring, Factop, que habían sospecha de que emitían facturas falsas en la corredora de bolsa, no cumplían con los índices. Ahí había empezado una investigación de la CMF. Eso es lo que provoca el nerviosismo, ¿no? De los Sauer, de Toppelberg, que era socio de los Sauer, y de su abogado en esa causa, que eran Hermosilla y la señora Villalobos. Empiezan a pelear entre los socios, ¿no? Y empiezan a poner nerviosos. Finalmente ese quiebre, esa fractura es lo que genera que esto se haga público, ¿no? Leonardo Villalobos graba esa reunión. Ella dice que para alertar a Toppelberg, de quien también era ya abogada, de que estaban haciendo cosas a su espalda y que esto era complejo. Y ahora Toppelberg declaró ante el tribunal de que él había decidido filtrar
este audio porque la Fiscalía no estaba avanzando en su investigación, ¿no? Doppelberg en agosto, antes del audio, se había querellado ya, había una causa en la Fiscalía Oriente respecto a esta irregularidad financiera. Entonces, fue una pelea inicialmente entre socios por un negocio fraudulento que se estaba judicializando, y en esa pelea es que esta grabación, alguien pone rec y alguien decide liberar el audio, ¿no? Y ahí se abre, citando al ministro de Justicia, la caja de Pandora, Claro. porque empezaron a aparecer otras cosas que exceden la irregularidad financiera. Y Doppelberg dice que es él el que manda el audio, que se lo manda a Zipper, entre otras partes. ¿Ustedes pudieron verificar si eso era cierto o no? Yo tengo que proteger la fuente, Mm. pero él dice que usó un código y que llegaron algunos celulares con un código del Reino Unido. Ahora, este es el audio que es la primera parte de la investigación, pero luego se abre lo que realmente es una caja de Pandora que no sabemos hasta dónde puede llegar, que tiene que ver con el teléfono de Luis Hermosilla y todo lo que puede haber allí, aparte de lo que ya estaba reconocido y confesado en el audio. ¿Cómo se llega a ese teléfono y por qué no logra de alguna manera Hermosilla frenar a tiempo que del audio se pase a toda la demás investigación de sus contactos y de sus eventuales delitos? Eso es un misterio, ¿no? De por qué Luis Hermosilla decide entregar su teléfono. Ahora, hay algunas cosas, ¿no? Nosotros publicamos el reportaje un día en la tarde, ese día en la noche la Fiscalía anuncia que decidió abrir una investigación de oficio, y ese mismo día en la noche la Fiscalía solicita al tribunal, al cuarto juzgado de garantía, allanar e incautar los teléfonos de Hermosilla y de Leonardo Villalobos. El tribunal solo autoriza allanar y solicitar el teléfono de Leonardo Villalobos, no el de Hermosilla inicialmente, ¿no? Recién lo autoriza un día después, es decir, se hacen diligencias sobre Leonardo Villalobos y sobre Daniel Sauer, y Hermosilla se entera de esto porque sale en la prensa, pero a él no. A él solo lo requisan los aparatos un día después, ¿no? Entonces, algún momento hay que investigar qué pasó en ese día, que el tribunal le otorgó, al parecer, de plazo a Hermosilla, ¿no? Finalmente le entrega el teléfono y declara el año pasado, o a inicios de este año, que no borró nada, ¿no? Bueno, hay algunas cosas que al parecer sí están borradas o tuvieron autodestrucción en algún momento. El chat, por ejemplo, de Luis Hermosilla y el fiscal José Morales no tiene ningún registro. Existe el está archivo. vacío. Existe el archivo, pero ese chat está vacío, Ujú. ¿no? Entonces, habrá que ver si es cierto que no borró nada. Pero, por cierto, hay mucho que no borró, ¿no? Y eso mucho que no borró hoy día tiene a la Fiscalía abriendo distintas aristas judiciales. A la opinión pública y a los medios estamos todos muy atentos de algunas conversaciones y algunos diálogos que pueden incluso no constituir delito. Ujú. Pero en periodismo sabemos que hay asuntos que pueden no ser delitos, pero sí tienen interés público. Porque Ahora, muestran cómo se hacen las cosas en un sistema que claro, se supone democrático, ¿no? Y ahí, Nicolás, hay toda una conversación que incluso ha llegado a tribunales mediante algunos recursos de personas que tenían conversaciones con Hermosilla y presentan recursos de manera anticipatoria para decir no deberían esas conversaciones ser parte de una investigación judicial. ¿Dónde se pone el límite finalmente de qué es lo que sí se puede ocupar para una investigación y qué cae en el ámbito del secreto profesional o qué cae en el ámbito sencillamente de conversaciones privadas entre personas? Yo esto lo conversé hace algunos meses, cuando estábamos reporteando que había en el celular de Hermosilla, ¿no? Porque hace mucho tiempo atrás nos alertaron, ojo con ese celular, nos dijeron, ¿no? Y una persona muy cercana a Luis Hermosilla me dice, no, pero hay mucho que es secreto profesional. Yo le dije, ya, pero Luis Hermosilla no patrocinaba causas necesariamente. Me dijo, bueno, eso también es secreto profesional. Si tú me escribes a mí, yo soy abogado, y me escribes pidiéndome un consejo, aunque yo no tenga patrocinio, eso es secreto profesional. Pero parece que esa es una discusión, ¿no? Entonces eso va a tener que determinarlo la investigación, los tribunales y la fiscalía, qué se considera secreto profesional o no, porque además, si hay secreto profesional, pero se está configurando la comisión de algún delito, ese secreto se rompe, ¿no? Entonces los límites, hasta dónde avanza la fiscalía en las investigaciones, qué conversaciones se conocen y qué no, yo creo que es un guión que se está escribiendo, va a depender de muchas circunstancias, ¿no? No solo de la decisión de una persona. Claro, por ejemplo está el caso del abogado Mario Vargas, ¿no? Que fue defensor junto con Hermosilla, el cura O'Reilly en su momento, y que él presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones diciendo que esas conversaciones, si se conocían, podían generarle dificultades a él que fueran injustas, y la Corte lo rechazó en ese momento, el recurso presentado. Lo rechazó y él no quiso apelar a la Corte Suprema, dejó que se venciera el plazo. Mario Vargas es un abogado muy cercano a Hermosilla. Compartieron muchas causas, ¿no? Incluso cuando ambos no tenían patrocinio. Tenían clientes comunes. Mario Vargas es además muy cercano a otros personajes que han ido apareciendo, personajes importantes. La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Era habitual que Mario Vargas compartiera con ella en su casa, en fiestas, en comidas. Luis Hermosilla también participaba de esas reuniones, ¿no? Mario Vargas, cuando presenta este recurso, le dice a la Corte, yo efectivamente tuve muchos clientes en común, hay conversaciones delicadas y yo no quiero que esto se conozca. Y bueno, le fue mal. Y después de eso Mario Vargas no ha dicho mucho más. Pero
él no es el único que está preocupado. Hay otros abogados que también compartían causas con Hermosilla. Hay otros ministros de la Corte Suprema que también tenían relación con este mismo grupo. Jean-Pierre Matus, por ejemplo, ¿no? Antes de asumir en la Corte Suprema defendía a Chafik Nassal, el exdirector de la DINA de Inteligencia del Ejército, que está procesado por espiar las conversaciones del periodista Mauricio Weibel. Cuando Jean-Pierre Matus deja esa causa, quien la asume es justamente Mario Vargas, ¿no? Después lo toma otro abogado que es el señor Manrique. Entonces, hay abogados que se van repitiendo, que son parte de un mismo círculo y que, entiendo ellos, están muy nerviosos. Síntoma de eso fue este recurso que le fue mal de Mario Vargas. Y hoy Juan Pablo Hermosilla, el hermano y abogado de Luis Hermosilla, dice, bueno, si quieren abrir, que se abra el teléfono y veamos qué ministros y qué fiscales le han pedido favores a Luis Hermosilla. Eso se entiende como una advertencia bastante explícita, ¿no? Claro, una amenaza nada de velada. Sí, es complejo, pero por eso yo creo que si Juan Pablo Hermosilla dice eso, si hay gente nerviosa, si empiezan a aparecer chats por distintas partes, me da la impresión que es medio inevitable que en algún momento se vaya a conocer ese celular completo, esa pericia completa. Es un informe, recordemos, de 770.000 páginas, un poco más, de conversaciones de WhatsApp de Luis Hermosilla que están en un informe. Eso está respaldado en un equipo especial de la Fiscalía Oriente. Hasta ahora ningún interviniente ha tenido acceso. La defensa de Hermosilla, eso sí, tiene copias de algunos WhatsApp. Y eso te lo puedo contar porque cuando allanan la oficina de Luis Hermosilla, había un computador que tenía este WhatsApp web abierto, ¿no? Entonces, claro, se llevaron el equipo físico, pero el equipo de Luis Hermosilla, los más cercanos a él, sí quedó una sesión de WhatsApp abierta donde habían copias de conversaciones. Entonces ellos también tienen acceso a chats. Pero da la impresión de que va a ser inevitable que en algún momento esto se conozca completo, porque los intervinientes, por ejemplo, solo conocen prueba, el tribunal conoce prueba de extractos de conversaciones que muestra la Fiscalía. Eventualmente un interviniente puede decir, mira, pásame la prueba completa, quiero ver si todo lo que tú me estás mostrando es real, si esto no está manipulado, si no hay otro extracto de la conversación que sea relevante para cambiar la conclusión a la que tú estás llegando, ¿no? ¿Y los intervinientes quiénes son? Hay varios, está el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado, hay 2 diputados del Partido Socialista. Eventualmente cualquier ciudadano podría presentar una querella en hechos que tienen carácter de corrupción. Y para hacer el cuadro de lo que sabemos hasta ahora, Nico, tú mencionabas al ministro Jean-Pierre Matus, ministro de la Corte Suprema, y de él ya sabemos varias cosas, de que sus relaciones también eran relaciones económicas, que él colaboró primero con Hermosilla en la gestión de un experto alemán para la acusación constitucional, la defensa del exministro Andrés Chadwick, que recibió un pago, y que luego hay conversaciones con él también cuando él postula a la Corte Suprema para que Hermosilla lo ayude y él queda finalmente en la Corte Suprema. ¿Qué pasa con el caso de Matus, por ejemplo? Sí, a mí ese ha sido un caso que me ha sorprendido mucho, porque son esas cosas que como imponderables en las investigaciones, ¿no? Nosotros publicamos en marzo un reportaje que daba cuenta justamente a partir de indagaciones que hicimos de lo que había en el celular de Luis Hermosilla, que había bastantes pruebas de la intervención o la influencia en el nombramiento del Poder Judicial de Luis Hermosilla, ¿no? Y dimos 2 ejemplos concretos. Uno, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, que en conversación con CIPER reconoce, dice, sí, yo hablo con él me ayudó, me recomendaron hablar con él, que ha pasado muy desapercibido, ¿no? Y Jean-Pierre Matus, que él, cuando conversamos para ese reportaje en marzo, nos dijo, mira, sí, yo lo llamé, le puse en conocimiento mis antecedentes, porque había una campaña en mi contra, y lo hice porque yo entendía que Hermosilla era muy cercano al presidente Piñera, que tenía que elegir entre la quina, ¿no? Para quién nominaba para llenar un cupo en la Corte Suprema. Publicamos eso y vino una reacción bastante virulenta, consideré yo, del ministro Matus, ¿no? Dio entrevistas, dijo, yo no mantengo chat por escritos con el señor Hermosilla, se sulfuró, se enojó. Luego, como él dijo que no había chat, nosotros publicamos un segundo reportaje en julio contando qué había en esos chats, ¿no? Y dijimos, al menos hay conversación entre Matus y Hermosilla donde coordinan la defensa del exministro del Interior Andrés Chadwick, ¿no? Matus contacta a este penalista alemán, hay en los chats pruebas del pago que recibió Jean-Pierre Matus. Nuevamente sale el ministro Jean-Pierre Matus a negar todo, dijo no existen los chats, hasta que los chats aparecieron, ¿no? Y ahora el ministro está dando otra entrevista explicando que se había expresado mal. Pero su vinculación tiene que ver con eso, ¿no? Finalmente el ministro Matus escondió lo más delicado aparece en este trabajo de defensa, en la defensa de Andrés Chadwick ante el Congreso, ¿no? Porque nunca nadie lo supo hasta ahora. ¿Por qué es complejo? Porque 2 años después la moneda efectivamente lo nomina como su candidato a la Suprema y el Senado tuvo que votar por él. Los senadores, en ese momento los de oposición, por ejemplo, no sabían
que el ministro Matus tenía esta relación profesional con Luis Hermosilla, que había participado en la defensa de Chadwick. Y además, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Jean-Pierre Matus también participó en una comisión convocada donde estaba Luis Hermosilla para reformar la ley antiterrorista. Entonces, todos estos elementos estaban sobre la mesa y yo no sé, yo he conversado con algunos senadores que me dicen que no habrían votado de la misma forma si hubieran conocido estos antecedentes antes, ¿no? Eso yo creo que es lo delicado de esa cuestión. ¿Qué tan relevante es el rol de Andrés Chadwick? Porque parece que en gran parte de lo que hemos conocido, lo que tiene relevancia pública en lo que se ha conocido, aparece una y otra vez Chadwick, ya sea como una persona a la que Hermosilla invoca como alguien que puede hacer cosas, que puede ayudarlo en entregar favores o que tiene algún tipo de relación. ¿Qué tan importante es Chadwick en todo esto? Andrés Chadwick, cuando Luis Hermosilla lo defendió ante el Congreso y perdieron, ¿no? Porque Andrés Chadwick perdió esa acusación constitucional y quedó fuera de cargos públicos durante 5 años. Recordemos por su omisión, dijo el Congreso, para impedir violación a los derechos humanos en el estallido social. Él se refirió a Hermosilla como mi amigo y compañero de toda una vida, ¿no? Eso yo creo que esa cuña da cuenta de la cercanía entre ambos. Tienen comunidad de techo hace más de 20 años, se han acompañado en distintas campañas políticas, en distintas aventuras, conocen sus clientes común. Ahora con la investigación de la Fiscalía sabemos también que compartían secretarias, compartían al contador, compartían estafeta, además de oficina, ¿no? Nosotros en CIPER además hicimos un par de reportajes que muestran cómo cuando Chadwick sale del gobierno por esta acusación constitucional y en medio del estallido social, Hermosilla comienza a realizarle algunos pagos, ¿no? 190 millones en transferencia electrónica y otros 36 millones a través de cheques. El ministro Chadwick dice, bueno, estos pagos se explican porque yo prestaba servicios jurídicos, pero hasta ahora no sabemos cuáles. No sabemos si compartían clientes, que es un hecho relevante, porque los clientes de Hermosilla, aparte de los clientes en ese periodo, eran los Sauer, de facto, pero también los Jalaf, que aparecen en el trasfondo de esta historia como beneficiados del fraude financiero de facto, ¿no? La familia que era accionista, fundadora y un poco controladora del Grupo Patio hasta hace poco, ¿no? Y además, en esta época también Hermosilla es en la práctica, primero asesor del Ministerio del Interior y luego sigue recibiendo contratos y asesorías de parte del gobierno del presidente Piñera hasta los últimos días. En los dos gobiernos de Sebastián Piñera, cuando Andrés Chadwick ingresa al Ministerio del Interior, lo hace junto a Luis Hermosilla, ¿no? Efectivamente lo contratan vía honorarios como asesor jurídico, pero además otras personas del entorno de Luis Hermosilla entran al gobierno. En Piñera 2, la jefa de la división jurídica del Ministerio del Interior es Jimena Risco, abogada del staff de Luis Hermosilla, ¿no? Es decir, no entra solo Luis Hermosilla, entra el equipo de Luis Hermosilla a Interior, y eso da cuenta también de la cercanía entre ambos, ¿no? Hay todo como un relato que se levanta hoy día de personas cercanas al gobierno de Sebastián, a lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera, que dicen, no, mira, Hermosilla era un blufero, exageraba, usaba nombres para operar, Andrés Chadwick nunca supo, ¿no?, que él hacía estas cosas. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Habría que comprobar esa versión. Es muy difícil que Andrés Chadwick no conociera en realidad quién eran los clientes de Hermosilla, cómo se movía Hermosilla, si fue su amigo y socio de toda la vida durante más de 20 años compartiendo oficinas, ¿no? Y surge ahora Lo que quiero decir, sí, Daniel, es que Hermosilla sí era una persona influyente. Nadie puede decir hoy día que Hermosilla no tenía influencia, que era una voz más, que prácticamente no importaba, ¿no? Eso no es cierto. Y no es justo tampoco con la trayectoria de Hermosilla. Y era sin duda la persona más poderosa en los gobiernos de Sebastián Piñera, su relación personal con él. ¿Qué rol juega en todo esto Manuel Guerra? Que recordemos, Guerra es el fiscal que toma en su momento la investigación del caso Penta, que decide finalmente cerrarla, que decide no llevar a juicio a Iván Moreira, que decide llegar a este acuerdo también con los Penta, que se salda finalmente con una multa y con una clase de ética y sin pena de cárcel. ¿Por qué aparece nuevamente en la investigación que han hecho ustedes el rol de Guerra en este caso? Porque existe un chat que es bastante extenso entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra. ¿Desde cuándo Manuel Guerra era el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente? Esa es una fiscalía estratégica porque es la Fiscalía del sector Oriente de Santiago. Es la fiscalía donde se definen algunas causas que tienen que ver con delitos económicos, que son los delitos en general que están relacionados con la élite. Y también donde se tramitaron causas importantes de cercano, incluso del mismo presidente Sebastián Piñera, de su gobierno, ¿no? Ahí no solo se tramitó la causa Penta, recordemos que los controladores de Penta financiaban la política ilegalmente, uno de ellos, Carlos Delano, uno de los mejores amigos de Sebastián Piñera. Se tramitó también la causa de la compraventa de la minera Dominga, y eso también la vio el fiscal Manuel Guerra. Por eso el lugar que ocupaba Manuel Guerra en la fiscalía era tan relevante para los intereses de Luis Hermosilla, ¿no? En los chats a los que nosotros pudimos chequear, hay conversaciones respecto al caso Penta y conversaciones donde Hermosilla y Guerra conversan respecto a
dicen hay que contactar a Andrés, ¿no? Refiriéndose a Andrés Chadwick, para darle una salida, estoy parafraseando, a Penta, ¿no? A la causa de Penta. En ese momento la causa se estaba tramitando, se estaba definiendo si los controladores de Penta y algunos funcionarios públicos se los reformalizaba por cohecho y soborno, que era el delito más gravoso que se había llegado en esa causa, ¿no? Recordemos que en las causas de platas políticas, una cosa era el financiamiento político ilegal, y luego venía lo más grave, que era la contraprestación, ¿no? Que eran actuaciones de funcionarios públicos, dirigentes políticos en cargos públicos, que entregaban algún tipo de beneficio a la empresa que lo había financiado ilegalmente. Ese era el caso de Penta. Por el caso del subsecretario Wagner, recordemos que era subsecretario de minería minería y que recibía pagos mensuales de parte de Penta mientras ejercía su rol en el gobierno. Exactamente. El fiscal Manuel Guerra, ya a cargo de esa causa, decide reformalizar y quitar los delitos de soborno y cohecho. Por tanto, le quitó mucho peso a la acusación de la fiscalía y fue un salvataje también para los involucrados. Profesor Nico, esos chats en que se habla de este acuerdo, digamos, entre Hermosilla, Guerra y de contactar a Chadwick, ¿son previos a que Guerra tome esa decisión? Eso no podría ser taxativo en aquel punto. No quiero decir algo que no puedo sostener después, ¿no? Pero son de la misma época. Esos chats datan del año 2016. Datan del año 2016, que es cuando se toma la decisión. ¿Vamos a conocer más de esos chats? ¿Vamos a saber más detalles acerca de aquello? Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo periodístico porque evidentemente la Fiscalía está determinando si hay o no delito para iniciar una causa penal formal, ¿no? Una nueva arista. Pero en el periodismo consideramos que cuando a veces, incluso si no hay delito, los delitos están prescritos, esos datos tienen interés público y para nosotros como periodistas de investigación eso es un dato relevante. La causa de Penta y las causas de platas políticas, de la forma en que se cerraron, ¿no? Hubo toda una polémica, se habló de un acuerdo entre empresario y político y la Fiscalía y el Poder Judicial para darle una salida administrativa a esas causas. No se investigó todo lo que tenía que investigarse. Los dueños de Penta terminaron con clases de ética. Eso melló, Daniel, en la percepción también de la ciudadanía con la justicia y eso es muy delicado en un Estado de Derecho. Hoy día se hizo público la encuesta Tú Influyes, ¿no? Que muestran la percepción de las personas del sistema de justicia. El 83% de las personas en Chile, según esta encuesta, percibe que no hay igualdad ante la ley de las personas. Un 95% dice que las personas que tienen menos recursos económicos son perjudicadas por el sistema de justicia. Es decir, los índices de la OECD, Chile está entre los países donde la gente menos confía en su poder judicial. Y sin duda eso está influenciado por cómo salió la justicia, cómo hubo impunidad en las causas de platas políticas. Entonces, si ahora, en el caso de Hermosilla, empezamos a ver que hay un correlato entre actuaciones de Hermosilla con posible interferencia en la justicia, en cómo se cerraron las causas de platas políticas, es sin duda de la máxima gravedad y tiene el máximo interés. Entonces, nosotros haremos todos los esfuerzos para que esos chats se conozcan. Nico, cuando estos casos comienzan a crecer tanto, ¿no? y amenazan con tener un efecto devastador sobre todo el sistema, uno se empieza a preguntar, bueno, ¿quién tiene la llave para cerrar esto? O para decidir que se abre o que se cierra. En el caso Penta SQM, recordemos que estaba impuestos internos, que tenía una llave, digamos, que era la de no querellarse, que fue intervenido políticamente para que ocurriera eso. Otra llave la tenía la Fiscalía y también se negocia en el Senado la designación de un fiscal nacional que, digamos... daba garantía, en comillas. Claro, les daba garantía, como se decía en ese momento. Y finalmente, efectivamente, esa llave funciona y el caso termina cerrándose. ¿Quiénes tienen las llaves aquí? ¿Quiénes son las personas claves para saber si realmente este caso va a seguir investigándose en toda su dimensión o si va a comenzar a cerrarse las compuertas que dejen herméticas la información y las investigaciones sobre lo que ocurre aquí? Los chats completos, digamos, el informe de 770.000 páginas donde está todo el celular de Hermosilla vertido, lo tiene la Fiscalía Oriente y la defensa de Luis Hermosilla tiene también una parte, tiene chats, también tiene respaldo de chats. Por tanto, depende de la Fiscalía Oriente hasta cierto punto decidir cuáles líneas de investigación se van abriendo y cuáles no. También de la Fiscalía Nacional. Recordemos que ya se han abierto algunas aristas que están en otra fiscalía. Nosotros en CIPER publicamos este pantallazo de WhatsApp entre el fiscal Palma, que actualmente tiene el cargo, el fiscal regional de Aysén, y la pareja de la ministra de Banco, el señor Gonzalo Migueles, donde hay un ofrecimiento para intervenir en la última elección de fiscal nacional. Esa causa la Fiscalía Nacional la instruyó que se desarrollara en la Fiscalía de los Lagos. Esa causa también es importante. Entonces probablemente si hay nueva arista, se va a descomprimir la Fiscalía de Oriente y lo van a tramitar otros fiscales regionales. Entonces la Fiscalía de Oriente tiene la llave, pero también la Fiscalía Nacional. El fiscal nacional no puede intrometerse en decisiones puntuales de las causas, pero sí puede decir, ok, esta causa ahora la puede reasignar causa, ¿no? Y también muestra una voluntad política. Hasta ahora Ángel Valencia, el fiscal nacional, ha mostrado la voluntad de que se investigue todo, ¿no? Eso ha dicho al menos en entrevistas públicas. Hay que ver si eso va a seguir siendo así. Porque también él da señales públicas o privadas de los fiscales de qué tanto respaldo tienen
para seguir adelante las investigaciones o no. Recordemos que cuando nos acordamos del caso Penta SQM, en un momento el fiscal nacional dice públicamente que hay que tener cuidado con los efectos que tienen las investigaciones judiciales, por ejemplo, en los equilibrios políticos en el Congreso. Y en los quórums en el Congreso. Claro. Bueno, efectivamente ahí la Fiscalía tiene un rol relevante, pero también los tribunales, Daniel, ¿no? Porque cuando la Fiscalía Oriente, por ejemplo, decide usar un chat de los que están en el teléfono de Hermosilla, tiene que pedirle permiso al tribunal. Y el tribunal dice, ok, con estos argumentos que usted me da lo autorizo y use el chat, por ejemplo, entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra. Eso tiene que ser también una decisión del tribunal. Y eso es clave, porque Luis Hermosilla era influyente en nombramientos de fiscales y en nombramientos también de jueces. Por tanto, la gente en el mundo en el que operaba Luis Hermosilla, donde tenía influencia, donde era respetado, donde la gente le pedía favores para ascender en su carrera funcionaria, ahora tienen que tomar decisiones que perjudican a este señor. Y de nuevo, volvemos a las palabras de su hermano y su abogado que dice hoy, ojo con los ministros y los fiscales que le pidieron favores a Luis Hermosilla. Sí, en el entorno de Luis Hermosilla. Y ellos, al fondo, le están dando una notificación a la gente que tiene que tomar las decisiones sobre este caso. Es una suerte de amenaza a esa gente. Y está diciendo, porque eso lo dice en relación también a las palabras del presidente Boric, ¿no? Que salió como casi a celebrar, dijo acá, bueno, cayó un poderoso, la justicia es igual para todos, esto tiene que funcionar. Entonces ahí sale Juan Pablo Hermosilla y dice, ojo, porque dice, hay ministros y hay fiscales que pedían favores, ¿no? Eso da cuenta que Juan Pablo Hermosilla da cuenta que tiene copia de los chats, la defensa tiene copia de los chats. Y que puede usarlos también. Y puede usarlo, yo creo que eso es lo que están notificando, ¿no? Están notificando, está diciendo, ojo, que acá hay información que esto puede expandirse. Entonces, ojo con celebrar tanto. Y recordemos además que en el caso del presidente Boric, su íntimo asesor, jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, su abogado defensor, hasta que estalla el caso Audio, era Luis Hermosilla. Es que Luis Hermosilla era un hombre influyente que la impresión que a mí me da investigándolo es que es un hombre que buscaba el poder también. Y le gustaba ser influyente ante el poder. Entonces, partió en el Partido Comunista en los 80, luego se pasa al mundo de la UDI, ¿no? A través de Andrés Chadwick, la defensa de la familia Jaime Guzmán. Participa en los gobiernos de la derecha, en las campañas de la derecha, pero uno de sus hijos, Juan Cristóbal Morcilla, es uno de los fundadores de Revolución Democrática, partido fundante del Frente Amplio. Gente de esa época de Revolución Democrática cuenta que hablaban del tío Lucho, refiriéndose a Lucho Hermosilla, que los asados del domingo en la tarde lo hacían en la casa de Luis Hermosilla. Entonces, Luis Hermosilla, siendo ya un hombre al parecer más cercano a la derecha, sí tenía una pata de influencia en el mundo de la nueva izquierda, ¿no? Y prueba de eso es que, claro, antes de que estallara el caso Hermosilla, él representaba a Miguel Crispi en el caso Fundaciones. También representaba una fundación ligada al mundo del Frente Amplio que se llama Urbanismo Social y visitaba habitualmente La Moneda, ¿no? Puede pasar, Nico, que pase lo que ocurrió finalmente con el caso de SQM, Penta SQM, digamos, que en un principio básicamente estaba centrado en la UDI y en la derecha, y que luego, cuando comienza a tirar esquirlas, porque SQM financiaba también a la izquierda y también al oficialismo de esa época, gobierno de la presidenta Bachelet, finalmente ahí se dice un acuerdo, bueno, aquí estamos todos metidos, entonces esto hay que empezar a taparlo. ¿Crees que puede pasar algo similar? En este caso que por ahora está más concentrado en términos políticos en la derecha, pero que podría tener también ramificaciones en otros sectores. No, yo no lo podría descartar. Yo no he visto los chats completos. Habría que analizar todas esas conversaciones y decir, bueno, ¿qué rol jugó también el señor Hermosilla para otras figuras? Por ejemplo, en el caso Fundaciones, ¿hizo alguna gestión? Luis Hermosilla era famoso como el señor de los pasillos, ¿no? Algunos abogados dicen ganaba las causas en una sala sin ventana y sin puertas, todo muy secreto. Hay que ver si hizo ese tipo de gestiones en el caso Fundaciones. Yo hasta ahora no tengo noticias de eso, ¿no? Pero también creo que es relevante, Daniel, no politizar y no siempre personalizar. Evidentemente, Luis Hermosilla era el protagonista de esta historia. Pero esto nos habla de una forma, de un problema estructural de cómo se resuelven algunas cosas en Chile. Por cierto que Luis Hermosilla no es el único operador judicial. Por cierto que no es el único abogado que hace favores y ayuda en nombramiento a ministros de la Suprema y después pide una contraprestación. O que se relaciona con el mundo político de una forma espuria. No es el único. Entonces, acá también hay esto de, bueno, ¿y cuánto está metido la izquierda y cuánto está metido la derecha? Pero yo veo muy poco debate en el mundo político y en el gobierno tampoco de qué política pública se va a diseñar para evitar que estas cosas sucedan, para que la ciudadanía vuelva a confiar en su sistema de justicia. Hay muy poco de eso, ¿no? Estamos muy como en el barro, en esto de quién tiene la culpa y quién está más manchado que el otro, pero no veo a nadie proponiendo soluciones. Nico, de parte del trabajo que están haciendo ustedes, que es un trabajo fundamental en que se revelen cosas, en que también cuando la prensa revela cosas, eso también de alguna manera fuerza a los fiscales a investigar los casos, a tomar resoluciones al respecto. ¿Qué viene en términos de las investigaciones y de los antecedentes que tienen ustedes? ¿Vienen más cosas relevantes? Sí, estamos investigando muchas aristas. Nosotros empezamos a investigarlo a fines de octubre del año pasado. Hace casi ya un año, y hay efectivamente muchas aristas abiertas. No te puedo contar nada que nosotros cuando tenemos todo chequeado publicamos, ¿no? Hasta ahora
Pero sin duda hay cosas muy complejas en la Corte Suprema, sin duda hay cosas muy complejas respecto a dirigentes políticos, respecto al poder político y a los tribunales y también a la fiscalía, ¿no? Hay un sistema completo que está puesto en el banquillo a raíz de las conversaciones de Luis Hermosilla, y uno dice, bueno, si este es un problema estructural, es buena cosa, ¿no? Es saludable que esto se exponga, pero justamente para poder hacer las reformas necesarias y que esto no siga pasando, porque le hace muy mal a la democracia. Y ustedes tienen antecedentes entonces que están, por supuesto, todavía investigando y chequeando acerca de todos esos mundos, poder político, fiscalía, poder judicial. Sí, sin duda, hay pistas de todos esos mundos, han salido ya algunas cosas y es de esperar también que la fiscalía investigue hasta el final, ¿no? Nicolás Sepúlveda, muchas gracias por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. Gracias, Daniel, por la invitación. ¿Sabes qué compañía cumple 60 años este 2024? Te vamos a dar algunas pistas. Más allá de que ya tenga 60 años, está como el vino porque está contigo en todas. Es la única empresa de telecomunicaciones 100% chilena y te da confianza hace 6 décadas. Es la que trajo el 3G, el 4G y el 5G. La que lleva internet fibra a las familias de nuestro país. La que fue pionera en tener 5G en el territorio antártico y la primera telco de Latinoamérica que ofrecerá cobertura satelital móvil con Starlink. Ya sabes de qué marca estamos hablando. Entel está contigo en todas. Estamos ahora junto al abogado y exfiscal Carlos Gajardo. Carlos, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Carlos, hablábamos en la introducción y recordábamos estas audiencias del caso Penta, que por cierto tú lideraste en la formalización de Delano y Lavín. ¿Te recuerda? ¿En algo ves similitudes entre ambos casos? Hay ciertas cosas en que hay parecidos, ¿no? Yo diría que sobre todo en que en el caso Penta, junto por supuesto con la investigación a personas concretas, lo que se ponía en cuestión era un sistema. En ese caso era sobre todo el sistema político, ¿no? Había un cuestionamiento muy profundo de cómo funcionaba el sistema político. Eso implicó formalizar a determinadas personas, pero lo que estaba detrás era el financiamiento bastante transversal y legal a los partidos políticos y finalmente a nuestra democracia. Y acá tiene la semejanza en que también hay un cuestionamiento al sistema. En este caso diría yo al sistema de justicia. Claro, se está investigando a personas particulares, pero lo que está detrás es finalmente la, diría yo, relación indebida que existe entre operadores, jueces, fiscales, personas del mundo político, empresarios y policías. Ese es el abanico de sistemas a los que alude y conecta Luis Hermosilla, pero yo diría que el telón de fondo es que más allá de la imputación y de la investigación a personas concretas, lo que está en cuestión es un cuestionamiento, en definitiva, al sistema de justicia y su funcionamiento. Penta también nos enseñó que cuando los casos se vuelven, abarcan a todo un sistema, también ese sistema reacciona. Y lo hace para tratar de acotar y cerrar los casos finalmente. Y bueno, y tu investigación finalmente tú no la pudiste concluir porque se te impidió hacerlo. ¿Crees que esto puede pasar también aquí? Y aquí hay un riesgo mayor todavía, ¿no? Porque en el caso del financiamiento del sistema político, fue el sistema político el que presionó a la Fiscalía con el nombramiento de un nuevo fiscal nacional, al Servicio de Impuestos Internos, con el cambio del director del servicio. Pero acá es el propio sistema judicial el que va a tener que ver cuánta transparencia le termina dando a esto. Son ¿no? los directamente involucrados. Directamente involucrados. Acá no hay una interferencia de terceros y por lo tanto la tentación a diría yo, ir acotando, limitando la investigación es muy alta. Y lo último que se ha conocido en este caso dice relación con la apertura de una arista a un fiscal regional en actual ejercicio por haber dado información, revelación de secreto a el señor Hermosilla. Y la revelación semejante que hace un ex fiscal regional, ya no lo es, Manuel Guerra, ¿no es cierto?, de manera semejante, y por lo tanto la pregunta es, ¿la Fiscalía va a tener la independencia suficiente para investigar todo esto, para investigar también las influencias indebidas que puedan existir en el Poder Judicial? Y esto es tan evidente que la última declaración que hoy día dio Juan Pablo Hermosilla dice, bueno, abramos todo el teléfono, ¿no? Y veamos todos los fiscales y veamos todos los ministros que le pidieron favores a Luis Hermosilla. Lo dice de manera bastante directa. Yo creo que eso es lo que está detrás. Yo creo que eso, con su declaración, lo que hace él es poner esto sobre la mesa. Acá efectivamente puede haber mucha gente del sistema involucrado y el riesgo, y es probablemente lo que quiere poner Hermosilla como punto, es que eso implique un incentivo alto del sistema para acotar la investigación. ¿Y cómo se puede evitar precisamente eso, que es un peligro que es evidente, que ya está puesto explícitamente sobre la palestra? Yo diría que hay varios actores relevantes. Por supuesto, el primer actor relevante es la Fiscalía Nacional y el primer actor dentro de la Fiscalía es el fiscal nacional. Es el que tiene la mayor
llave, la mayor muñeca para decidir investigar esto profundamente. Muchas de las investigaciones probablemente se van a tener que ir dividiendo. Por ejemplo, la del fiscal Manuel Guerra, parece razonable que la investigue una fiscalía distinta y no la Fiscalía Oriente, porque los fiscales que están a cargo de esa investigación hace 3 años eran todos subordinados de Manuel Guerra. No parece sensato que esa arista la investigue la Fiscalía Oriente. Pero en esto es el fiscal nacional el que tiene que tener esa manija. Él hasta acá siempre ha dicho que se va a investigar todo, caiga quien caiga. Bueno, esta es una oportunidad para demostrar aquello. Pero también está la actuación que en esto van a tener los demás intervinientes, el Poder Judicial, ¿no es cierto?, las autorizaciones que se dan. En algún momento se cuestionó vía recurso de protección si se podían entregar copias o no del teléfono de Hermosilla. Incluso la petición iba más allá, como que había que destruir todo aquello que no fuera necesario para la investigación. ¿Quién hace eso finalmente, no? Y creo que acá es necesario, por transparencia, que al menos una segunda institución acceda a esos correos. Creo que quien debe hacer eso es el querellante institucional, que es el Consejo de Defensa del Estado. O sea, que estas 700.000 páginas que tienen todo, donde puede haber cosas delictuales, puede haber cosas privadas también, puede haber cosas que eventualmente estén dentro de la relación profesional abogado-cliente, que toda esa información la tenga alguien más y no solamente la Fiscalía. Es que es inviable por transparencia que esto solo lo maneje la Fiscalía, porque, insisto, la sospecha de que hay algunos antecedentes que puedan ser ocultados por la Fiscalía va a ser muy alta. ¿Quién asegura, no es cierto, que lo que dice el señor Juan Pablo Hermosilla no es real? De que hay fiscales, él pone incluso que están en tramitación de la causa, ¿no es cierto? Pone incluso eso, lo pone como una hipótesis de que eso pueda suceder. Esa inquietud es legítima y por lo tanto lo que uno necesita en una investigación son los llamados controles cruzados, ¿no? A los tribunales tienen tribunales superiores que van viendo sus resoluciones, la Fiscalía todo lo revisa, también la Defensoría como contraparte o el defensor privado finalmente resuelve el tribunal. En este caso de esta investigación, a mí me parece que lo sensato es que el querellante institucional, representante del Estado, Consejo de Defensa del Estado, tenga acceso a toda esta evidencia, lo pidió en su momento y por lo tanto exista control cruzado de la información que hay en esta carpeta. ¿Y Carlos, debería conocerse públicamente todo o tiene que haber algún tipo de resguardo a la privacidad de las comunicaciones o al secreto profesional que puede haber entre un abogado y sus clientes? Yo creo que ambas cosas son razonables que se cautelen. Tanto el secreto profesional, no tiene ningún sentido que aquellas comunicaciones entre el abogado Hermosilla y su cliente estén cauteladas. Pero ojo, eso implica que no es una relación entre el delincuente / abogado Hermosilla con el delincuente / cliente. Esto no te defiende el secreto profesional por ser abogado per se. Te defiende en la medida que sea una relación cliente-abogado, no la que hemos visto con Daniel Sauer, ¿no es cierto?, que es una relación de una pandilla criminal. Eso no está protegido por ningún secreto profesional. Para esos efectos eres un integrante más de esa banda delictual. Carlos, y la privacidad también es importante, por supuesto. Todos aquellos elementos que sean de la vida privada del señor Hermosilla y que no tengan relación, que no tengan relevancia penal, no deben ser conocidos. El punto es quién hace ese barrido, esa limpieza. Y por eso insisto que en ese barrido, en esa limpieza, debe participar más de un actor institucional. No puede ser solo la Fiscalía. No puede ser solo la Fiscalía y legalmente, constitucionalmente, el querellante tiene el derecho a pedir acceso. Lo tiene también la defensa, ¿no? Es evidente que la propia defensa, Luis Hermosilla, si no quedó con una copia de sus comunicaciones, puede evidentemente pedirle una copia a la propia Fiscalía, que le otorguen una copia de sus propios WhatsApp. Claro. Y Carlos, en ese elemento para llevarlo a cabo y para que la Fiscalía tenga esa lógica en cuanto a cómo llevar adelante la investigación, ¿cuál es el límite? Porque puede haber elementos que sean de interés público, por ejemplo, la forma en que Hermosilla actuaba en nombramientos de la Corte, en nombramientos en las fiscalías, en juicios, en su relación con el poder político, pero no necesariamente sean constitutivos de delitos. ¿Cómo se traza también esa línea? Es difícil eso, porque efectivamente hay elementos que ya la Fiscalía ha exhibido que probablemente no son necesariamente constitutivos de delito, pero que sirven de contexto para explicar el funcionamiento. Por ejemplo, se hizo mención a la famosa comida en la casa de Álvaro Jalaf, que había organizado Álvaro Jalaf, pero donde Hermosilla había conseguido el concurso del expresidente Sebastián Piñera y de su exministro del Interior. Esto fue en el periodo en que gobernaba la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?
para tener esta comida con 35 personas. ¿Tiene relevancia penal eso? Por supuesto que la tiene. ¿Es un delito? No lo es, ¿no? No es un delito eso. Pero tiene relevancia penal, ¿por qué? Porque da cuenta que el señor Hermosilla no solo se jactaba de tener influencia, que era lo que decía su defensa, ¿no? Este es un señor que habla mucho, pero no hace las cosas que dice, sino que confirma la tesis que es una persona con poder. ¿Cuál es ese poder? Conseguirle una comida a un cliente con el expresidente de la República. Ese poder tenía el señor Hermosilla y por supuesto que eso es importante al momento de hablar los hechos. Cosas de ese tipo son relevantes, aunque no necesariamente sean constitutivas de delito. Y ese filtro, insisto, de aquello que puede ser considerado para fundar una imputación o lo que fuere, me parece a mí, no puede estar a cargo exclusivamente del Ministerio Público en una causa de este tipo. Carlos, y en tu experiencia de haber investigado un caso donde tú tratabas de avanzar en medio de presiones que eran cada vez más evidentes, más explícitas y más amenazantes, diría, sobre que tenías que parar, que esto tenía que detenerse y frenarse. ¿Cuál es el rol que juega aquí la opinión pública y que estas cosas se conozcan de alguna manera y que también se vayan publicando en la prensa? ¿Tiene un rol en cómo se juega, cómo se juega en esto? O sea, es fundamental. Aquí yo diría que hay dos actores no institucionales que son fundamentales. Uno es la opinión pública, cualquier cosa que sea eso, ¿no es cierto? Pero es una ciudadanía que está atenta, que está vigilante, que se informa, que hace preguntas, etcétera, ¿no? Vienen elecciones, además, yo creo que es un buen momento para sacar al pizarrón a los candidatos respecto a su opinión a este asunto. Y el segundo actor no institucional, sin duda relevante, es la prensa. En este caso hemos tenido, yo diría, muchos aportes relevantes de los medios de comunicación, llevando el estandarte en estos Ciperchile con las investigaciones que han hecho, pero también los demás medios, ¿no? Pongo dos casos. Hubo una entrevista muy relevante en estos días que hace Mónica Rincón al ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, ¿no? Donde saca a colación cosas que son relevantes. O anoche, Chilevisión hace un reportaje sobre estos nuevos WhatsApp de Manuel Guerra pidiendo o ofreciendo este apoyo para conseguir una sala favorable. O sea, la prensa aquí tiene un rol clave con las formas que tiene de trabajar la prensa, ¿no? De tener fuentes, de tener acceso a información que las demás personas no tienen, de analizarla adecuadamente y de publicarla. En la medida en que tengamos una ciudadanía vigilante y una prensa haciendo su trabajo, por supuesto que las posibilidades de que esto se desarrolle de mejor manera son más altas, porque además le pones un incentivo y una presión al sistema, a la Fiscalía y al Poder Judicial de hacer su trabajo. Justo hoy día, Daniel, se ha publicado la encuesta Data Influye. Y una de las conclusiones de esa encuesta es que el 83% de las personas considera que en Chile no hay igualdad ante la ley. Mira el dato durísimo, ¿no? La gran mayoría de las personas en Chile considera que en Chile no se trata igual a las personas cuando acceden a la justicia, sino que eso depende de su poder, de su influencia, de sus capacidades económica finalmente. Claro, hablábamos al principio del caso Penta y precisamente en las últimas horas se ha conocido un antecedente que de alguna manera conecta ambos casos, Penta y Hermosilla, que tiene que ver con el rol de Hermosilla en eventuales negociaciones con Manuel Guerra, entonces fiscal regional, para ponerle fin al caso. Te quería preguntar primero si te sorprende lo que hemos conocido en las últimas horas y qué valoración haces de lo que sabemos hasta ahora, que evidentemente todavía es incompleto, porque conocemos de manera muy general algunos chats. Lo primero que hay que decir es que Luis Hermosilla no tenía un rol como interviniente en el caso, no representaba formalmente a ninguna persona y por lo tanto no tenía ninguna posibilidad de obtener información del caso. En la medida en que el fiscal regional Manuel Guerra tenía contactos con él y por lo tanto le daba información, hay eventualmente un delito que se está cometiendo que es la revelación de secreto y que necesariamente debe iniciarse una investigación. A mí me sorprende que a esta altura del día, ¿no es cierto?, ya habiendo conocido estos antecedentes hace rato, todavía la Fiscalía no explicite que hay una investigación penal en contra de Manuel Guerra por este hecho. Aquí debe abrirse una investigación y que debe quedar no en la Fiscalía Oriente. Pero de todas maneras, creo que lo prudente es que no quede en la Fiscalía Oriente, ¿no? Esa es una decisión ya administrativa. Pero de todas maneras debe iniciarse una investigación penal que, entre otras cosas, lo primero que tiene que hacer es incautar el teléfono del señor Guerra, digamos. Y si eso no está sucediendo en este momento, yo creo que es una mala señal que se le está dando a la ciudadanía que exige que esto se investigue profundamente. O sea, al primer día después de la formalización, ¿no es cierto?, nos encontramos con que ya las cosas parece que no se están haciendo con el rigor que debieran. Y a tu segunda pregunta de si esto me sorprende, yo te diría que más que no sorprenderme, lo que hace es que me terminan de encajar las piezas, ¿no? Cuando sucedió
la investigación al caso Penta, el fiscal Manuel Guerra comenzó a tomar una serie de decisiones que no tenían sustento jurídico y que provocaron nuestra renuncia al caso, ¿no? Esto es algo que nosotros dijimos públicamente en su momento, nuestra renuncia fue pública, dimos a conocer una carta con los motivos, dimos una serie de entrevistas, y el motivo era que en el caso Penta y simultáneamente en el caso SQM se estaban tomando decisiones que no tenían sustento jurídico, que tenían otras razones extrajurídicas y que luego se profundizaron, ¿no? Porque después de nuestra renuncia se siguieron tomando ese tipo de decisiones, como por ejemplo no imputar el delito de cohecho a Délano y a Lavín, que previamente había dicho el señor Guerra que era algo intransable, ¿no? En una entrevista que justamente contigo y Mónica Rincón, se investigó de una manera muy superficial el caso Exalmar. El caso Exalmar era un caso, y Dominga, era un caso para que lo hubiera investigado la Fiscalía de Alta Complejidad, que yo encabezaba. Y el fiscal Guerra deliberadamente lo investigó solo, y su investigación fue pésima, paupérrima, superficial. No es mi opinión. Años después, esa causa tuvo que ser reabierta por las deficiencias de la investigación que se habían efectuado en un primer momento. Entonces, si uno une estos tres hechos, ¿no? La suspensión que se le da a Iván Moreira, el bajar el delito de cohecho en el caso Penta, las clases de ética, por lo tanto, y la investigación superficial del caso Exalmar, uno ve un patrón de comportamiento que no obedece a motivos jurídicos, y si luego, como hecho cierto, cuando termina su periodo, el señor Guerra se va a trabajar a la Universidad San Sebastián con el señor Andrés Chadwick como decano, hoy día presidente de la Junta Directiva. Y ahora conocemos estos WhatsApp en que se comunica con Luis Hermosilla para buscarle una salida concordada con Andrés Chadwick. Bueno, las piezas del puzzle me terminan de encajar y empiezo a comprender que no estábamos equivocados cuando decíamos que aquí habían razones metajurídicas para tomar las decisiones que se tomaron. ¿Hay algo de esto que pueda eventualmente constituir un delito pensando en todo el tiempo que ha pasado? Lo del 2016 tiene que ser investigado. Uno no puede simplemente no iniciar la investigación pensando que desde ya hay prescripción. Eso hay que acreditarlo. Además, nuevas conductas constitutivas de delito interrumpen la prescripción. Por ejemplo, si lo del año 2021 también es constitutivo de delito, eso interrumpe la prescripción del año 2016. Entonces, decir esto no se puede investigar porque está prescrito es una decisión apresurada. Esto tiene que ser investigado el día de mañana. Veremos si hay prescripción o no, pero primero sepamos qué delitos hay, qué pena pueden arriesgar con esos delitos para determinar cuál es el plazo de la prescripción y esclarecer finalmente lo que ha sucedido en este hecho. Aquí hay un montón de actores secundarios que de alguna manera se van uniendo los hilos, ¿no? Que es lo que pasa en este caso con la aparición de Manuel Guerra ahora. ¿Manuel Guerra tiene relación con Mario Vargas? Que es el abogado que intentó en su momento, por medio de un recurso, evitar que se conocieran y que se siguieran indagando en los chats de Hermosilla. Tienen una relación directa, trabajan juntos como abogados. Son abogados, por ejemplo, en la causa Primus, son abogados defensores de Francisco Coyemans, ambos. Así que tienen una relación directa. Entonces, de nuevo, cuando uno ve que el abogado que solicitó que los chats del señor Hermosilla no se conocieran públicamente, no se le entregaran al Consejo de Defensa del Estado, y luego en una entrevista en T13 Radio con Iván Valenzuela agregó que su objetivo final era que esos chats se destruyeran, de nuevo las piezas siguen calzando, ¿no? Porque Mario Vargas fue socio en algún momento, vio causa en conjunto con Luis Hermosilla, y hoy día es socio, ve causa en conjunto con Manuel Guerra. O sea, se empiezan a repetir los mismos personajes en estos temas, ¿no? Carlos, con la experiencia de lo que te tocó pasar a ti, digamos, y de la labor que tuviste, los costos que tuviste que pagar también, que fue finalmente tener que salir de la Fiscalía por haber intentado investigar esto hasta el final. ¿Crees que ha cambiado Chile en estos 10 años o crees que estas trenzas de poder siguen siendo lo suficientemente poderosas para impedir que se pueda llegar al fondo de un asunto como este? Yo creo que en los años que investigamos el caso Penta, las presiones eran más desvergonzadas. O sea, miremos hacia atrás 10 años y por la prensa se decían que estas cosas había que acotarlas. Se trataba muy mal a los fiscales. A mi hijo Vino Novoa alguna vez me dijo que me creía un superhéroe o algo así. Se nos acusó permanentemente de filtraciones, ¿no es cierto? Cada vez que una noticia sale, lo que ha pasado en este caso, se acusaba que eran filtraciones de la Fiscalía. Hoy día estamos llenos de esas filtraciones y nadie acusa a nadie. Lo que quiero decir es que pareciera haber una cierta lección aprendida de que al menos públicamente no puede haber una
justificación de estos hechos tan grosera como la que hubo en el caso Penta. Durante el caso Penta hubo abogados que justificaban las conductas, ¿no? Que decían, Ricardo Escobar, que dijo, este es un financiamiento que puede ser feo, digamos, pero que no es constitutivo de delito. El Servicio de Impuesto Interno está muy mal presentando estas querellas, la famosa tesis Escobar. Eso lo decía un abogado, ¿no? En muchas otras ocasiones la defensa fue esto, todo el mundo lo hacía, etcétera, públicamente, para lo que hizo en su momento Delano y Lavín. Hoy día tiendo a pensar que esas explicaciones públicas son bastante más comedidas. En general, nadie ha salido a respaldar a Luis Hermosilla públicamente. Puede haber cierta defensa de decir que estas son cosas que ocurren más comúnmente de lo habitual. Más bien, Carlos, parece que nadie lo conocía ahora, ¿no? ahora es huérfano, ¿no? Luis Cuanto, Es es lo que se dice, ¿no? Nadie lo conoce, es verdad. Es cierto, también pasa eso. Yo diría que en eso puede haber una cierta diferencia, pero creo que la diferencia relevante está en si, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2015, las instituciones van a tener la fortaleza para avanzar con esto hasta el final o no. Y en eso, yo diría, hubo una muy buena señal de la Fiscalía con el caso, con la formalización de Hermosilla, muy bien como resolvió la jueza, pero este es un partido que está empezando. Y hay cosas que están pasando hoy, ¿no es cierto?, donde uno esperaría una mayor proactividad de la Fiscalía. Por ejemplo, en el caso de la lista de Guerra. Evidentemente en la lista de Manuel Guerra, eso es algo que se tiene que investigar ahora, no en una semana ni en un mes, ahora. Y así como esa, muchas más, ¿no? Creo que en el caso de Andrés Chadwick falta mucho por preguntarse, por responder, por investigar a qué corresponden esos dineros. El señor Chadwick ha dado una explicación, ha dicho eso corresponden a honorarios profesionales. Yo hice mi beca como abogado. Puede ser, pero eso hay que ratificarlo, ¿no? Porque ahí, Daniel, hay una ida y venida de dineros que se ve estéticamente mal. El señor Chadwick contrata a Luis Hermosilla, recibe dineros del Estado, Luis Hermosilla, y apenas termina su periodo como ministro, resulta que el que empieza a pagarle a Chadwick ahora es el señor Hermosilla, ¿no? Entonces uno podría decir, tal vez le está devolviendo los dineros que recibió desde el Estado. No lo creo, pero es una tesis plausible de que hay una triangulación como fraude al fisco. Eso tiene que investigarse y insisto, creo que esas investigaciones requieren un poquito más de severidad de lo que hemos visto hasta ahora. Y Carlos, además de lo poco que sabemos, digamos, pero de lo que se entregó en la audiencia, también sabemos que además hay triangulaciones con dineros que provienen, según la Fiscalía, de operaciones ilícitas y que incluso habrían pagado, por ejemplo, algo tan importante como la defensa del exministro Chadwick frente al Congreso en la acusación constitucional. Bueno, todo eso tiene que ser muy investigado. El propio señor Chadwick ha dicho que él no conocía de estos pagos, ¿no? Que efectivamente yo creo que a todos nos sorprendieron, porque además son cifras muy millonarias. Con la relevancia que tiene, yo diría que, claro, es grave que una empresa esté financiando esto. Esto finalmente es financiamiento de la política por parte de una empresa, ¿no? Que tanto costo le trajo a nuestro país en los casos Penta, SQM y Corpesca. Pero acá con el agravante, además, que son dineros ilícitos de una empresa y por eso la Fiscalía imputó estos hechos como lavado de dinero. A Luis Hermosilla lo imputó por haber pagado 25.000 euros al profesor alemán, 14 millones de pesos a Jean-Pierre Matus y 19 millones de pesos a Arturo Fernandois. Son conductas constitutivas, las dos primeras al menos la imputó la Fiscalía, de lavado de dinero. Ahí por supuesto que falta una investigación adicional porque hay que saber quiénes sabían de este origen ilícito de los fondos, porque si sabes, pasas a ser copartícipe de lavado de dinero. Carlos Gajardo, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Un gusto, como siempre, por la invitación, Daniel. Descarga a Tempo y súmate a los más de 2.600.000 clientes que usan la cuenta digital más completa de todas. Tarjeta prepago, crédito, seguros, inversiones y mucho más. Descárgala y actívala en solo minutos. Tempo, una cuenta muy tú. Nos encontramos ahora junto a María Inés Horvitz. María Inés es abogada y fue consejera del Consejo de Defensa del Estado. María Inés, gracias por acompañarnos para hablar de un tema que importa. Gracias a ti, Daniel. Tú trabajaste 33 años en el Consejo de Defensa del Estado, fuiste consejera allí, una de las abogadas más respetadas del país, sin duda. Renuncias el año pasado. ¿Por qué tomas la decisión de renunciar y decir que ya no vale la pena, no es posible seguir con tu trabajo allí? Bueno, Daniel, yo dije lo que tenía que decir a una entrevista con Nicolás Sepúlveda en CIPER el año pasado, donde traté de, digamos, exponer de alguna manera simple una serie de factores que motivaron mi renuncia, ¿no? Que como quien dice, van ocurriendo uno tras otro y se va llenando el vaso y llega un momento que la gota que rebasa el vaso y uno da un paso al costado.
yo pensaba, y ese era mi deseo desde siempre, de permanecer en una institución técnica, eh, en su mayoría, que decidiera técnicamente, ¿no? Porque somos abogados del Estado y tenemos que resolver los problemas desde el punto de vista del derecho y de la ley. Cuando poco a poco te vas dando cuenta no solamente que empieza a ingresar gente que no tiene las competencias, sino que no ha litigado, que ni siquiera son académicos, que han estado básicamente en puestos de carácter político y que se les da como una especie de premio de estar en el Consejo, no obstante que es un puesto extremadamente ambicionado por gran parte de los funcionarios de carrera, porque obviamente uno pretende que se le reconozca después de tantos años, ¿no es cierto? Entonces, María Inés, llegar a consejero. por ejemplo, el nombramiento de Javiera Blanco por parte de la presidenta Bachelet, el nombramiento de Alberto Espina por parte del presidente Piñera, ese tipo de situaciones. Fueron hitos que a mí me fueron convenciendo de que se estaba produciendo un giro importante en la forma en que se estaba tratando de alguna manera de influir, de dirigir, ¿no?, la actuación del Consejo, sobre todo en materias penales. María Inés, ¿esta politización hace más difícil que podamos combatir los casos de corrupción que se están dando en Chile, donde el CDE tiene un rol muy importante, por cierto, porque el CDE defiende los intereses del Estado y, por lo tanto, defiende los intereses de todos nosotros? A ver, Daniel, si ingresan en puestos directivos de suma importancia personas que han detentado puestos de poder previamente, ¿no?, como el señor Espina, por ejemplo, que fue ministro de Defensa, y que luego tú ves de que en definitiva no tiene argumentos técnicos, jurídicos para tomar una posición u otra, no las tiene, sino que finalmente toma los argumentos técnicos jurídicos de otros para poder hacer lo que él le gustaría, que se defiende constantemente de posibles imputaciones ante el Consejo, no obstante que a quien debiera rendirle cuentas es a la ciudadanía de por qué, por ejemplo, estuvo involucrado eventualmente en el caso Topógrafo, ¿no?, que es donde aparece incluso como querellado. Es decir, donde uno ve que no se inhabilita más, o sea, que debiera incluso ser proactivo en inhabilitarse en cualquier conflicto de interés cuando se trata además de personas de la propia tienda. A mí eso me preocupa, que haya gente del Consejo que milita activamente en partidos políticos, porque obviamente uno tiene la sospecha de que va a servir los intereses de su sector y no el derecho. Para mí siempre fue importante defender el Estado de Derecho, sea quien fuera que hubiera infringido las normas que rigen en nuestro país. María Inés, el Consejo de Defensa del Estado tuvo un rol fundamental, por ejemplo, en su momento en el caso Pentas, lo tiene ahora también en el caso de Luis Hermosilla. Con toda tu experiencia trabajando en temas de corrupción y entendiendo cómo funcionan, digamos, estos tráficos de influencia muchas veces, ¿qué te ha sorprendido, qué te ha llamado la atención de lo que hemos sabido del caso de Luis Hermosilla? O sea, para serte sincera, nada. A ver, siempre hemos sabido por el sistema de nombramientos judiciales, yo diría que se agravó cuando se introdujo al Senado como una parte de la cadena de decisión para el nombramiento no solamente de los supremos, sino que también para el fiscal nacional y para la Contraloría General de la República, para una serie de cargos. O sea, también está el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de lo que quiero enfatizar, que son organismos técnicos o que deberían ser técnicos y que en definitiva siempre está este cuoteo de que ahora me toca a mí, ahora le toca al otro, y que no siempre son los mejores, no siempre son los mejores abogados, ¿no?, en el caso del Tribunal Constitucional, etcétera, que son los que llegan efectivamente a esos puestos de poder. Entonces, cuando uno ve que en definitiva se hace muchas cosas de manera opaca, que uno sabe de que hay besamanos, de que hay operadores oscuros que van y que interceden, ¿no es cierto?, ante los personajes que son poderosos en ese momento para que se designe a alguien que es
¿no es cierto?, de alguna manera adepto a las posiciones políticas de quien lo designa. Lo vimos a propósito también de Sichel, lo que decía Hermosilla, ¿no es cierto? Le preguntan, ¿es bueno para nosotros? Es decir, esto no debiera sorprender, porque realmente sabemos que esto ha existido siempre. Lo que pasa es que aquí ha sido demasiado escandaloso porque una sola persona realmente concentraba un poder enorme en el ámbito judicial, en el ámbito de lo empresarial, en el ámbito político, en el ámbito del Ministerio Público. Es decir, realmente sus tentáculos eran tan grandes que efectivamente ahora, según escuché, incluso está diciendo que se revelen todos los chats porque van a aparecer, él mismo lo dice, lo escuché ahora en la radio, se van a conocer todas las personas con las que tuve algún vínculo y no solamente son de acá, sino que también... Claro, que es lo que decía su abogado y hermano, Juan Pablo Hermosilla, cuando decía, bueno, que se sepa entonces quiénes son los ministros, quiénes son los fiscales que le pedían favores. Ministros y fiscales que son los que tienen que tomar las decisiones en este caso. Pero es que eso es lo increíble, que el razonamiento sea empatar, ¿no? Empatar, o sea, mira, tú haces lo mismo, así que no me vengas a mí a criticar. O sea, aquí hay un problema realmente ético importante. Es no saber de que eso no es un argumento, que yo tengo que ser igualmente dura con mi sector como con el otro sector, porque esto no es un problema político partidario, es un problema país, Bueno, de las instituciones sí, de nuestro país. Sí, y en ese sistema de besamanos, como decías tú, y de operadores, Hermosilla jugaba ese rol de operador para conectar, en el fondo, a políticos, por ejemplo, con ministros que requerían favores y que eventualmente luego los iban a necesitar para llegar a cargos de poder. Bueno, de todo lo que hemos visto de los chats, aparece claramente intercediendo, o por lo menos siendo llamado a interceder o haciendo algo. Porque, a ver, una cosa que me llama la atención del caso de mi colega Matu, Jean-Pierre Matu, el Jean-Pierre actual ministro de Matu, la Corte es Suprema. que él diga que como lo estaban persiguiendo y que lo estaban vilipendiando, él llama a Hermosilla para decirle que no diga. O sea, que si le hablan de eso, que él diga, no fue así. Mi primera pregunta, ¿por qué llama a Hermosilla si él no tenía ningún vínculo con el poder? ¿Por qué llama a Hermosilla? O sea, si yo quiero, ¿no es cierto?, demostrar de que me están vilipendiando, etcétera, doy alguna entrevista o hablo con gente del Senado, ¿no es cierto?, o explico esto en alguna instancia, ojalá transparente, de que esto que se está diciendo de mí no es así. Pero ¿por qué llama a Hermosilla? Y después además dice, y eso es lo que a mí me impresiona, diga que no conocía el vínculo entre Chadwick y Piñera. Y aunque Chadwick no estuviera ejerciendo como ministro, eso es desconocer una realidad propia de nuestro país, que tú la conoces mejor que yo, ¿no? De esta endogamia, ¿no?, entre clase política, económica y todos los vínculos que tienen para poner a su gente dentro de cargos públicos, porque efectivamente si yo soy juez y quiero subir en la carrera judicial y quiero llegar a la Suprema, sé que me tengo que ganar el favor primero del presidente de la República y además del Senado. O sea, tengo que estar mirando de complacer y no pisar, ¿no es cierto?, callos de alguien que luego va a tener que decidir, ¿no es cierto?, sobre mi futuro judicial. Martínez, y uno se pregunta entonces cómo se puede hacer justicia en casos que involucran efectivamente a personas poderosas, y las personas que están llamadas a hacer justicia en esos casos dependen a su vez de no indisponerse, o mejor aún, de tener una relación favorable con esas personas que tienen puestos de poder. Daniel, yo desde hace tiempo que estoy diciendo que la estructura judicial chilena no garantiza la independencia externa e interna de los jueces. Externa porque tiene que necesariamente, para ser supremo, ¿no es cierto?, tiene que pasar por el Poder Ejecutivo y luego por el Senado. Es decir, de alguna manera, incluso tiene que actuar en sus resoluciones judiciales, que no... Imagínate, o sea, estamos hablando de que los jueces tienen que resolver en base al mérito del caso y la ley, no atendiendo si voy a pisarle el callo a A o B o C. Pero ya eso te lleva un poco a, sobre todo los supremos, que como hay un cuoteo además de derecha, izquierda, qué sé yo, estar más afín a uno, estar más afín al otro, luego, ¿no es cierto?,
plantear cuestiones delante del Senado que no puedan afectar a nadie, ¿no? Que ser muy cuidadoso con lo que se dice, con lo que no se hace. Y luego, esa es la independencia externa. O sea, yo ya estoy debiéndole algo a alguien, como dijo, por ejemplo, Matu, no obstante que él se inhabilitó respecto de quienes votaron por él, que es lo que debería hacer por lo demás, sino que, en definitiva, uno siempre tiene la duda, bueno, si luego este senador no tiene algún problema y me toca a mí resolver como Tribunal Supremo, ¿qué garantía tengo yo de que efectivamente no vaya a haber algún sesgo por el hecho que tengo en la otra parte a alguien que intervino en mi nombramiento? Y me tienes más aún en un caso como el de Hermosilla, que como abogado, digamos, representaba causas muy importantes que podían llegar en cualquier momento a los más altos tribunales. Uno se pregunta, bueno, ¿con qué independencia iban a fallar esos jueces que sabían que estaban ahí gracias a un favor que le debían a este abogado? Pues eso es lo que estamos discutiendo ahora. ¿Cuánta gente le debe favores? ¿Y cuánta gente va, ¿no es cierto?, eventualmente a salir, ¿no es cierto?, a la luz de que influyeron sobre el nombramiento de este, del otro? Ya supimos, algo que a mí me escandalizó, ¿no es cierto?, a través de los chats de Poblete, cómo ministros de Corte Suprema lo llaman para pedirle que nombre notarios, conservadores. Esto parece un negocio más que un poder del Estado, ¿no? Un negocio. Yo tengo poder y puedo influir para nombrar a mi amigo, para nombrar a un militante de mi partido. Y entonces, obviamente, cuando uno empieza a darse cuenta de ese nivel de corrupción, yo ya también llegué a un punto a un punto de no regreso, porque además me di cuenta que el propio Consejo no se atreve o no quiere meterse con los más poderosos. Yo puedo decir, no, ya ahora no tengo ningún problema, que cuando traté de que nos querelláramos el caso Topógrafo en contra del ex jefe del DINE y del señor Poblete, a la sazón ministro de Corte, los argumentos que se me decían es cómo nos vamos a querellar en contra de un jefe del DINE, de inteligencia del ejército, o cómo nos vamos a querellar contra un ministro de Corte. Y ya vimos lo que pasó. O sea, ¿qué ministro de Corte teníamos ahí, no? Que además yo siempre tuve una opinión muy negativa respecto a su desempeño, y ya se ha visto lo que ocurrió. Entonces, por eso te estoy diciendo que a mí me preocupa que esto de que haya una inhibición de presentar querellas contra poderosos, que es justamente lo que importa a nivel país para evitar que esto siga ahondándose cada vez más y más. Marinés, sobre el rol que tuvo Hermosilla como asesor en el gobierno del presidente Piñera, como asesor del Ministerio del Interior, en teoría, como asesor externo, aunque, según cuenta el propio ministro del Interior, Gonzalo Blumel, cuando él llega a hacerse cargo del ministerio después de que sale Chadwick, dice, bueno, el gabinete del ministro, una de las dos personas que estaban ahí, era Hermosilla. Por lo tanto, en la práctica era un alto funcionario del gobierno, aunque no tenía ese cargo y por lo tanto tampoco tenía las inhabilidades y las normas de transparencia aplicables, es que ese cargo hubiera sido formal. ¿Algo que te llama la atención en la forma que él actuaba o en los casos que él llevaba al mismo tiempo? Pero sí hemos descubierto que supuestamente fue contratado, lo escuché, no me acuerdo quién lo dijo, que fue supuestamente contratado para llevar los juicios de la Araucanía. Ese hubiera sido, porque en principio, si uno quiere querellarse por delitos de seguridad del Estado, está la Dirección Jurídica del Ministerio del Interior. Si uno quiere querellarse contra un funcionario público, está el Consejo de Defensa del Estado. O sea, en rigor debiera ser la excepcional la contratación de personas, porque además siempre está en general el Consejo. Cuando uno ve que pedía al señor Muñoz antecedentes sobre todas las causas del señor Piñera, que estuvieron de alguna manera en el Consejo dando vueltas. Muñoz, el director de la PDI, que le entregaba... Muñoz, el director de la PDI, que se descubrió que le entregaba información, por lo cual está formalizado y en prisión preventiva. De varios casos que, de alguna manera, el denominador común era el expresidente Piñera, ¿no? El caso Enjoy, el caso Dominga, el caso Torrealba, que es correligionario.
etcétera. Todo en base a qué. ¿Cuál era su legitimidad para solicitar ese tipo de información al director de la policía? Y además estaba defendiendo al exdirector por desfalco. Es decir, esto me parece absolutamente increíble, que haya hecho todo esto sin que nadie le haya reprochado, ¿no?, en su momento de que realizar este tipo de conducta. Y bueno, y uno tiende a pensar que si no le reprocharon nada es porque están todos de acuerdo, ¿no? O sea, no tengo otra forma de entenderlo. María Inés, tú tuviste un rol muy importante en la investigación del caso Penta y en intentar que efectivamente se hiciera justicia en ese caso. El Consejo de Defensa del Estado era parte y era querellante en esas investigaciones. ¿Me puedes contar qué pasó allí? ¿Cuál fue la figura con la que finalmente el fiscal Manuel Guerra hace que todo termine no en un juicio oral, sino en un acuerdo con una multa y unas clases de ética para los involucrados? A ver, el Consejo presenta una querella por soborno en contra de los controladores de Penta y por cohecho en contra del ex subsecretario de Minería, señor Pablo Wagner. Mientras lo llevaron los fiscales Gajardo y Norambuena, todo fue más o menos bien, sin grandes sobresaltos. Hubo algún momento en que se planteó un procedimiento abreviado y el Consejo lo rechazó respecto de los delitos de soborno en relación a los contrarios de Penta, así lo había pedido la defensa de los señores Delano y Lavín. Y se hace la formalización por delitos tributarios, además, ¿no? Y eso incluso estuvieron en prisión preventiva. Recordemos que estos señores estuvieron en Capitán Llaver también. Y esto siguió adelante hasta que estos dos fiscales renuncian por las razones que ya sabemos. Y lo dijo ayer, si no me equivoco, ayer, Sabas Chaguán, como ex fiscal nacional, lo dijo él que como él llevaba la investigación como fiscal nacional, cuando asume Abbott se inhabilitó porque tendría parentesco con el señor Moreno, que había sido, en ese momento también estaba investigado por Penta, y la asume Guerra, ¿no? Y entonces, ahí al principio, y usted recordará especialmente, don Daniel, que le hizo una entrevista con la periodista Mónica Rincón, donde él me aseveró constantemente que no me preocupara, que íbamos a ir a juicio oral, que este era un caso muy grave. Y yo confié en él, hasta que en un momento determinado empiezo a notar que cada vez que quiero reunirme con él hay cierta resistencia, ya no es tan simpático, no suele eludir, ya no. Y cuando plantea una reformalización, obviamente como querellante yo quería saber en qué iba a consistir esa reformalización. No la quiso entregar, no quiso entregar la reformalización y tuvo que intervenir la presidenta del Consejo de Defensa del Estado de esa época, María Eugenia Manó, para conseguir una formalización que finalmente, y esto lo quiero decir muy claramente, no fue la que él presentó. O sea, nos mandó una formalización que no era la que iba a presentar en esa audiencia. ¿Lo engañó? O sea, yo considero que sí, por eso estoy diciendo que es un traidor, estoy diciendo una persona que todo lo que dijo y todo lo que realizó fue en contra de los intereses de la parte querellante, con la cual supuestamente íbamos por la misma cuerda, con la misma finalidad. ¿Y para qué habría hecho eso? Porque yo creo que él no quería que nos preparáramos, esa es mi opinión. Yo creo que él no quería que estuviéramos alertados de lo que él iba a hacer en la audiencia. ¿Qué hizo en la audiencia? Y en la audiencia lo que hizo, que esta formalización que habían hecho Gajardo y Norambuena, que estaba perfectamente sustentada en los antecedentes de la investigación y que daban cuenta de soborno y cohecho, ¿qué es lo que hace? Primero piden resolver el problema de los contralores de Penta, es decir, primero ver el tema del soborno y de los delitos tributarios. Y entonces, como él reformaliza y sustrae todos los antecedentes que existían en la formalización anterior que daban cuenta del soborno, ¿no? La intervención de Hugo Bravo, de cómo Hugo Bravo actuaba, ¿no es cierto?, porque estaban los chats donde daba a entender de que se necesitaba, ¿no es cierto?, pagarle a Wagner, etcétera, etcétera. Todo eso lo eliminó.
Los eliminó de la reformalización, ¿no? Y entonces dejó solamente los delitos tributarios, y al eliminar y decir que ya no había soborno, obviamente el Consejo de Defensa del Estado, que está por los delitos de cohecho y soborno, quedó fuera. Inmediatamente, ¿no es cierto?, con el abogado Julián López, que defendía a los contralores, se planteó el tema de nuestra exclusión, porque ya no teníamos el delito de soborno, y no hizo lo que la ley decía que tenía que hacer. Si él no estaba de acuerdo con los hechos que sustentaban el soborno, tendría que haber hecho lo que se llama decisión de no perseverar o sobreseimiento. Con eso nos dejaba la posibilidad de forzar la acusación, de ir nosotros solos por el soborno. Y trató por todos los medios de impedirlo, sacándonos, ¿no? O sea, impidiendo de cualquier forma que nosotros pudiéramos impugnar. O sea, con esa maniobra lo que logra es sacarlos a ustedes del caso, y además, sacar además el delito de soborno y exacto, quedar con las manos libres para poder negociar con la defensa de los pentas el acuerdo al que finalmente se llegó. Exacto. Y luego, para terminar la batita de Wagner, que sí seguíamos con legitimación porque era un funcionario público, lo que hace es eliminar todo lo que da cuenta de que él infringió los deberes de su cargo, sobre todo en relación al proyecto Dominga, que en ese momento no sabíamos lo que después se descubrió, ¿no? Y entonces plantea de que las platas que se sabe que le pagaron los pentas durante los 4 años que fue subsecretario, ¿no?, y que las recibió a través de su cuñada, ya no eran cohecho, sino que eran un enriquecimiento ilícito, un delito pichiruchi, que es subsidiario, que no tiene la relevancia de un cohecho. Y entonces así desmontaron completamente la causa y yo no podía entender por qué esto había ocurrido. Y ahora lo tengo mucho más clara, las piezas del puzzle. Y Guerra también está a cargo de la investigación del caso luego de la minera Dominga, en que él sobresee al presidente Piñera, donde recordemos que el antecedente que había surgido era que había un acuerdo firmado que tenía que ver, el precio de la venta tenía que ver con decisiones que eventualmente tomaron Pero por su gobierno. supuesto, después descubrimos mucho más tarde que el 2009, antes de que asumiera como presidente el expresidente Piñera, ¿no es cierto?, se había hecho toda esta transacción en las Islas Vírgenes, donde le vendía su derecho en el proyecto Dominga a los pentas, ¿no? Y que hay 3 cuotas, una que se condiciona a que no haya ningún tipo de proyecto medioambiental o algún tipo de obstáculo para llevar a cabo el proyecto de Dominga. Y al mismo tiempo se nombra como subsecretario de Minería a un señor que solamente había trabajado para los pentas, en nada que ver con minería. O sea, imaginémonos. Y Penta le paga un sueldo a ese subsecretario. Penta le mientras se mantiene en pagó el cargo. durante los 4 años que fue subsecretario de Minería, le pagó plata. Eso quedó clarísimamente establecido en la carpeta de investigación. Y para la Fiscalía eso no es soborno ni es cohecho. No, eso es enriquecimiento ilícito para ellos. Enriquecimiento ilícito significa, enriquecimiento ilícito es que yo encuentro una cantidad de dinero que no tiene explicación en un funcionario público, no sé de dónde viene. Entonces yo te imputo, bueno. Y aquí la explicación estaba clarita. Estaba clarísima, estaba en mails, estaba Entonces, en boletas, en todo. Yo, en mi opinión, este señor Guerra, que no quiero aventurar, pero todo indica de que es una persona a quien se le ofreció algo a cambio de actuar de esta manera. Y eso es cohecho. ¿Y eso se puede perseguir todavía? No lo sé, porque todo depende de los tiempos de prescripción. Yo no tengo claro, yo creo que no. Yo creo que el delito era un simple delito en la época y dudo, a menos que se descubriera otro delito más y se pudiera plantear. Y Benítez, todavía no sabemos algunas cosas de esos chats, pero se habla entonces en esos chats entre Hermosilla y Manuel Guerra también se menciona a Andrés Chadwick en términos de buscarle una salida a este caso. ¿Te cierra eso con...? Absolutamente. O sea, si Andrés Chadwick, si Hermosilla dice que hay que hablar del tema Penta con Andrés, así, Chadwick, y luego uno ve que el señor Guerra empezó a trabajar en la Universidad de San Sebastián, donde el señor Chadwick fue decano o tuvo un puesto importante, se cierra el círculo. Es decir, claramente aquí hubo favores que realizó este señor con infracción gravísima a los deberes de su cargo, y eso me alienta a mí a pensar de que si esto ocurrió y no hubo sanción en su momento, ¿qué puede estar pasando con otros fiscales? ¿Cuál es la señal que se está dando? O sea, tú puedes llegar a hacer este tipo de comportamiento absolutamente ilícito en el proceso penal
y no hay consecuencia. No hay consecuencia. Este señor salió, evidentemente además se metió a la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente, donde estaban todas las comunas que él había, respecto a las cuales tenía competencia para indagar delitos, llevaba la causa de Vitacura, de Torrealba. Entonces uno dice, pero este señor no se da cuenta que yo tengo inhabilidad para litigar contra el fisco por haber sido consejera y obviamente no voy a hacerlo nunca. Porque además yo sinceramente creo en que uno tiene que actuar éticamente como funcionario público. Es decir, tiene un nivel de exigencia mayor que el resto de los ciudadanos. Y la confianza de los ciudadanos en los funcionarios públicos es fundamental para que funcionen las instituciones. Y entonces, si empiezan a ocurrir este tipo de casos y se levantan más casos dentro del Ministerio Público, lo que me preocupa, porque se habló por Hermosilla de que habían muchos contactos con fiscales, me preocupa. Me preocupa que el señor Hermosilla haya solicitado, ¿no es cierto?, favores con infracción, solicitándole a los funcionarios públicos que realizaran algún tipo de servicio funcionarial con infracción a los deberes de su cargo a cambio de algún beneficio de cualquier naturaleza, dice la ley. Que eso no lo sabemos todavía. María Inés Horvitz, gracias por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. No, gracias a ti, Daniel. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala es presentado por Descarga Tempo, una cuenta muy tú. Y Entel está contigo en todas. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo especial de Lo que importa. Recuerda, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube para que nos puedas ayudar también a seguir realizando estos programas. Aprovechamos de invitarte también a que te hagas socio de CIPER, que como ustedes ven durante este programa hace también una tremenda labor en poder investigar y revelar casos tan importantes como este a la opinión pública. Nos encontramos la próxima semana nuevamente aquí en otro capítulo de Lo que importa. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala.